garantía. Absoluto es verdad, absoluto es único, absoluto es que no falla, absoluto es que está completo. Y garantía ciertamente es un respaldo, algo en que confiar, absoluta garantía. Acompáñeme por favor, ya que los niños van saliendo, muy bien. Acompáñeme por favor a Josué, libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo solamente del 1 al 5. ¿Sí? Hoy estaremos desarrollando del 1 al 5. Bien, vamos a ver cómo dice la bendita palabra del Señor. ¿Todos tienen su Biblia? Muy bien. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, escuche, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Subraye por favor, resalte si a bien tiene. Y yo tengo por hábito poner una fecha cuando hay palabras que de verdad sé que de alguna manera atraviesan mi alma. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muy bien, permítame leer esta versión que traje para hoy. El mismo texto. Dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo el territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte y hasta el gran río Éufrates en el este, hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca, escuche, nunca dice, te fallaré ni te abandonaré. Déjeme hacer una introducción, y la introducción tiene que ser histórica, indudablemente. Pero antes de que sea histórica, permítame hacer un comentario. Lamentablemente este es un texto que la teología de la prosperidad ha venido utilizando indiscriminada, soterrada y torcidamente para hablar de prosperidad, para de alguna manera desarrollar este lenguaje un tanto vano, ¿no?, en cuanto a lo que se refiere a confesión positiva. Entonces, todo lo que toque la planta de mis pies es para mí. Decláralo y recíbelo. Dilo y te será hecho. Han utilizado este texto, y en particular Josué, el libro de Josué, para enfocarlo en esto llamado teología de la prosperidad. Lamentable, muy lamentable, porque si nosotros vamos a ver realmente los 24 capítulos que conciernen al libro de Josué y hacemos un estudio, como acostumbramos, con el método inductivo, y hacemos las 6 preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, marcamos las palabras claves, hacemos referencias cruzadas y sacamos algunos términos que pueden ser términos de conclusión, términos de contraste, términos de comparación, nos damos cuenta que nada tiene que ver con teología de la prosperidad, absolutamente nada. ¿Y esto en razón a qué? Que cada vez que marcamos palabras claves nos vamos a encontrar Jehová, Dios, Señor, y pronombres que están de alguna manera asociados a Jehová, Señor, Dios, como omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, todo conocedor, todo sabedor. Dicho lo anterior,
lo que vemos ciertamente entonces en Josué como tema del libro de los 24 capítulos es que este libro lo que quiere revelar al pueblo y al pueblo cristiano en particular para este tiempo son los atributos divinos y poderosos de un Dios soberano. ¿De un Dios qué? De hecho, uno de sus atributos es soberano. El otro atributo es que es un Dios todopoderoso. Y el otro atributo es un Dios que todo lo conoce. Esto en términos, de alguna manera, en algunos institutos teológicos, lo mencionan como el Dios omnipotente y el Dios omnisciente. Dicho y habiendo hecho este comentario, permítame por favor ir a la reseña histórica. En aquel tiempo, muere Moisés, es llamado entonces Josué. Ambos la Biblia los denomina como ¿quiénes? Dice como siervos. ¿Cómo qué? Como siervos, como servidores. Primero Moisés, siervo de quién? Del Señor. Y después Josué, siervo de quién? De Moisés. Esto lo que me lleva a pensar ciertamente y no a ser ligero es a que cuando Dios llama es a siervos, a servidores. Y eso tiene una connotación cuando se dice siervo. Llama a aquellos que son humildes y sencillos, que son sensibles a la palabra de Dios. A esos es a los que Dios llama. Razón tiene la palabra cuando dice que Él resiste ¿a quién? Al altivo. Dicho esto, nos encontramos con diferentes pueblos. Algunas versiones de Biblia los mencionan como hititas, otros los mencionan como los amorreos que estaban alrededor de Canaán y otros pues obviamente mencionan a los de Canaán. Los amorreos eran un pueblo en aquella época acérrimos enemigos de alguna manera del pueblo de Israel. Eran una raza ciertamente que sí tenía como cierta ascendencia de cananeos, pero se distinguían estos porque eran muy fuertes, eran poderosos, no solamente físicamente, sino en cuanto a su ejército. Tenían un comportamiento violento, eran un pueblo que cometía toda clase de atrocidades y de alguna manera eran de esos pueblos que llegaban al extremo de la idolatría. Un pueblo que rendía culto, por ejemplo, a las serpientes. Los cananeos, el pueblo que habitaba Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Moisés y que después anima a Josué para que con ese pueblo habiten esa tierra. Esos cananeos, esto se los menciono para que ustedes se den cuenta a qué se iba a enfrentar Josué. ¿Sí? Porque muchos hablan de esfuérzate y sé valiente, y tú repartirás al pueblo por heredad. Entonces, repartirás, le encanta la teología de la prosperidad, eso repartirás y levántate y sé valiente. Entonces, ya van a ver por qué el Señor, y lo veremos el siguiente domingo, por qué el Señor le dijo esfuérzate y sé valiente. Pero por ahora veamos entonces a qué se iba a enfrentar Josué. Josué también se iba a enfrentar a una tierra que estaba habitada y dentro de esa tierra habitada habitaban los cananeos. Este pueblo que habitaba allí y que, de alguna manera hace referencia a la palabra de Dios. Este pueblo también era conocido por esas prácticas idolátricas, por esas prácticas que comprendían inclusive sacrificios humanos, y algunos autores llegaron a mencionar como una práctica también aborrecible llamada la prostitución sagrada. Para los cananeos el prostituirse era algo sagrado. O sea, tenían como el hábito de la prostitución como algo sagrado. O sea, a los jovencitos y a las jovencitas los preparaban para ejercer tales vilezas. Y la divinidad principal en aquella época era Baal. O sea, tenían su propio Dios, al que consideraban como el Señor todopoderoso, el Señor del cielo, el Señor que obraba con milagros, con prodigios, con maravillas. E indudablemente que sí pudo haber sido así, indudablemente que sí. Pero eran también seres brutales, tan brutales que ofrecían sacrificios humanos, y el sacrificio humano consistía en, de alguna manera, ofrecer al hijo primogénito. Y habían varias formas. Dentro de una de esas formas de ofrecer al hijo primogénito, que lo habían aprendido de otros pueblos, era también al recién nacido primogénito colocarlo
sobre dos brasas que aparentaban las manos de un dios. Y esas brasas, que eran parte de los utensilios, hasta cuando estuvieran en lo fulgurante del fuego, esas brasas, ahí en esas brasas se depositaban los bebés, los primogénitos, en esas brasas. Era una forma de exaltar a su Dios, era una forma de agradecer a su Dios, era una forma de expresarle a su Dios esa gratitud por maravillas, porque indudablemente que el diablo también, ¿cuántos saben que el diablo de alguna manera falsifica también los milagros? ¿Sabían eso? Y esto para mantener cautivos ¿a quiénes? Pues a sus almas, a sus seguidores, ¿sí? Hoy no hay excepción con respecto a falsificación. Así que aparte de esto había una gran inmoralidad por parte de este pueblo, ¿no? Sus prácticas tenían que ver con orgías y todo tipo de inmoralidades sexuales. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor, con Josué? Espero que vayan comprendiendo a qué se estaba enfrentando Josué. Porque la gente dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, pero ¿contra quiénes? Son simpáticos, ¿no? Y tú repartirás, dicen los de la teología de la prosperidad, repartirás. Y todo lo que toque en la planta de sus pies, y todo lo que toque en la planta de sus pies, pero ¿a qué tenía que enfrentarse? ¿No? Ahora, cuando está mencionando y todo lo que toque la planta de tus pies, no era una declaración de Josué, era una declaración ¿de quién? De Dios. Era una promesa de Dios. Pero parece ser que hoy este tema de prosperidad, cada uno se apropió de esta palabra y según cada uno tiene como el poder para apropiarse. Incluso escuché a alguno en estos días que dijo, y todo lo reclame, decía alguien, reclame eso, reclame, que todo lo de los impíos es para usted. Dice, no puede ser. Mire, lo de Dios es bendito, ¿por qué voy a reclamar algo que no es de Dios? ¿Sí me estás haciendo entender? Si lo de Dios es bendito, ¿por qué voy a anhelar algo que no es de Dios? ¿Qué es lo de los impíos? Yo prefiero esperar la bendición de Dios y no estar decretando y reclamando algo que no corresponde, que no viene de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que el libro de Josué en sus 24 capítulos, lo que intentan es revelarnos ciertamente uno de los atributos de Dios, que es soberano, otro de los atributos es omnipotente, o sea, todopoderoso, y otro es omnisciente, que todo lo conoce. ¿Me estoy haciendo entender? Todo lo conoce. Un Señor y Dios poderoso que interviene siempre a favor de su pueblo. Un pueblo que en sus propias capacidades y fuerzas no hubiese podido superar fortalezas, ni mucho menos a ningún ejército enemigo en la época. Un Dios que todo lo conoce. Un Señor y Dios Yahweh, porque es el nombre de Dios, un Señor y Dios Yahweh que conoce los pensamientos más íntimos de cada miembro de su pueblo, pero también que conoce absolutamente a los enemigos que rodeaban a su pueblo. Un Señor y Dios que va descubriendo el pecado oculto de lo más profundo del alma humana, en este caso de su pueblo. Porque era un pueblo que se resistía por momentos a vivir en santidad y en obediencia. No se nos puede olvidar a Aarón y María en su momento murmurando de Moisés. O sea, en cosas tan pareciesen simples, el pueblo volvía y caía en incredulidad, en algún tipo de idolatría, en algún tipo de viejo hábito, aprendido ¿de dónde? De otros pueblos, adoptado ¿de dónde? De otros pueblos. Pero este Señor y Dios omnisciente que todo lo conoce, siempre para su pueblo intentó mostrar diferentes formas de amor y revelarse a ellos como un Dios, pero también como un Padre, a pesar de ser un pueblo rebelde. Porque eso fue el pueblo de Israel. Y con todo ello y el Señor lo que pretendía era alentar a su pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que con facilidad se desanimaba. ¿O no? Basta con ir al Éxodo. Oiga, ¿y qué pasó con Moisés? No, ese tipo se demora. Y le dicen a Aarón, Aarón, ¿sabe que como ese tipo se está demorando? Haznos dioses. Éxodo 32.
Y dice que tomaron todos los arcillos y todos los utensilios de oro, hicieron que un becerro, y ellos mismos lo tallaron, lo hicieron, lo diseñaron. Y cuando llegó Moisés le dijo: ¿ustedes qué han hecho? ¿Y sabe qué hicieron? No, yo no sé, yo cogí todo el oro, lo eché en el fuego y salió eso. Qué mentiroso, ¿no? Qué mentiroso. La Biblia dice que lo hicieron, lo diseñaron. Parece ser que al día de hoy muchas cosas no cambian con respecto al pueblo cristiano, cuando no reciben lo que tanto esperan, lo que tanto anhelan. Y están mirando al impío, por ejemplo al de la tienda, como a él sí le va tan bien. Y si vieron que se acabó de comprar un carro nuevo, ¿sí lo vieron? ¿No? Ni se le ocurra decirme: uy, sí, pastor. Sí. Porque así somos, hermanos. Así somos. Y estamos poniendo en la balanza que porque va a la iglesia, que porque estudia la palabra, que porque dice Dios, porque carga una Biblia, entonces Dios está en la obligación de. Y resulta que así no es, hermanos. Así no es. Entonces este pueblo se debilitaba, se desanimaba con facilidad. Miraban más lo difícil de la situación antes que traer a memoria lo fiel de las promesas de su Señor y Dios. Dios había hecho promesas. Y el libro de Josué se escribe para revelar sí a ese Dios todopoderoso, a ese Dios soberano, a ese Dios que todo lo conoce, pero también a ese Dios que lo que promete, cumple. Si Él prometió, Él cumple. ¿Saben por qué? Porque la soberanía de Dios, el conocimiento pleno de Dios, el poder absoluto de Dios tiene como propósito único bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo. Y ese poder y esa soberanía y esa omnisciencia, ese todo conocimiento, también es un poder que en su momento obró para eliminar a los enemigos del pueblo. Josué también, cuando vemos dentro de los 24 capítulos, hace una exhortación de alguna manera para que el pueblo no perdiera su mirada en aquel que había hecho milagros, maravillas, prodigios y portentos años antes, tiempos antes. Oiga, no pierdan su mirada, no la pierdan, porque Él es el de las maravillas, los prodigios, las señales, los portentos. No pierdan la mirada en Él. No la pierdan. Y sabe, una manera de darse uno cuenta que no pierde la mirada en Él es cuando uno le sirve a Él. Yo a veces le pregunto a alguien: oye, ¿y usted cómo para qué sirve? O sea, en otras palabras, usted ha aprendido Biblia, escucha un sermón, escucha una predicación, ¿y para qué le sirve? ¿Usted con eso a quién le sirve? ¿Usted lo comparte a otro? Hoy vino con otro, hoy invitó a otro a través de su Facebook, que creo que es, ustedes saben lo que yo opino de Facebook, ¿no? Es el medio donde se destila el 100% de la hipocresía. Ya les he dicho varias veces, ¿no? Ese matrimonio que muchos saben cómo está, pero que están en las playas de Melgar y publican. ¿Cómo se llama esto? La selfie. En las playas de Melgar, allá por las costas de Carmen de Apicalada. Y con la esposa, ¿no? Y dice: aquí con mi princesa, mi hermosa, linda. Y ella por dentro pensando: lagarto mentiroso. Y le dice a él: pero sonría que su mamá nos está viendo, sonría. Creo que el acto más grande de hipocresía, los actos más grandes de hipocresía, los nota usted en el Facebook. Por eso, cuando yo les digo a los jóvenes y a la iglesia: si usted va a publicar algo, de verdad que sea algo sincero. Como en el caso de los jóvenes, que hace poco estuvieron en otro evento, no sé qué, y se toman sus selfies porque son jóvenes, ¿no? Y nosotros también por ahí, pero publique que sea sincero, hermano. Que sea sincero. ¿Saben por qué? Porque tal vez usted no lo note y usted crea que todo es, que usted llegue a creer que todo va bien, pero los demás sí te conocen y saben la clase de persona que eres. ¿Vamos bien? Sonría que Cristo le ama. Para
Facebook. Porque así es, ¿no? Yo creo que lo primero aprendido, creo que o por ósmosis o de forma innata, fue al ser hipócritas. ¿No? Entonces decía el hijo o la hija: no, yo por allá no voy. ¿Pero por qué no va por allá? Camine, vamos. No, es que esa señora hace mala cara, está amargada. No, camine, eso vamos, usted no le ponga cuidado. Y timbraban y llegaba y salía la señora así. No es que tenga una cara fea o no, sino que a veces hay caras que son difíciles de mirar. No es que sean feas. Pero bueno, sale la señora y lo primero que le dice la mamá a los hijos es: yo veré, no vaya a hacer mala cara, sonría, salude ahí salude. Y entonces le toca al joven o a la jovencita: buenas tardes. Gracias, sí, gracias. ¿Qué le pareció el almuercito? Rico. Y el hermanito que sí la conoce dice: no diga mentiras, a usted no le gustan ni los cubios, ni los nabos, ni las chuguas, ni le gusta la oreja de marrano, no sea mentirosa. Dice: sí, pero ¿cómo le dice uno a la mamá y al papá que no? Creo que innatamente lo primero que aprendió el ser humano fue a ser ¿qué? Hipócrita. ¿Y usted cree que al interior de la iglesia no lo hay? No se afane, tranquilo, no mire para el lado. Los hay, pero un montón, hermanos. Dicho lo anterior, ese Señor soberano que va eliminando los enemigos de ese pueblo, ese Señor todopoderoso que va eliminando los obstáculos que se le presentan al pueblo, es un Dios, sí, soberano, que todo lo conoce, todopoderoso, pero hay un atributo también en él que lo notamos en los 24 capítulos de Josué. ¿Sabe cuál es? Fiel. Diga, fiel. Fiel. Alguien dijo, y lamentablemente, y yo lamento mucho eso, dijo: cada vez que yo miro a mi perro, menos quiero tener amigos. ¿Y saben por qué se le preguntaba? Dijo: porque el perro es supremamente fiel. Es lamentable, ¿no le parece que es una frase? A mí me parece lamentable, ¿no? Lamentable, es tan fiel el animalito que de la emoción parece que el animalito se va a salir de su propio, ¿no? Y bate el rabo así, ¿no? Y la esposa a veces pretende que uno sea como ese animalito y que hasta que uno le bata también él. Y resulta que no somos así. Fiel, hermano. Y creo y vuelvo y le reitero que no hay nada más especial para el corazón de un pastor, de un siervo, de un ministro, que una congregación fiel, leal. ¿A qué? A los principios y a las verdades. Y alguien dijo: mire, si usted ha de ser fiel y ha de ser leal, séalo siempre. Y preguntó el tal: ¿pero por qué siempre? ¿Por qué debe ser siempre? Y respondió el maestro, dijo: mire, sea fiel y manténgase leal siempre cuando usted note primero el ejemplo y cuando a usted le enseñen la verdad. Manténgase fiel. Si usted no ve un buen ejemplo y no le enseñan la verdad, pues no tiene por qué estar, ¿sí o no? Pero mientras usted vea ejemplo y le enseñen la verdad, permanezca. Porque dice la palabra: al testimonio y a la verdad me sujeto. El pueblo de Israel parecía que no era así de alguna manera. Era un pueblo que sí tenía un ferviente anhelo de poseer la tierra prometida como herencia, pero no sé, cuando uno mira el texto se da uno cuenta y me produce cierta hilaridad, y ya lo van a ver por qué, que es un pueblo que su corazón se divide. Su corazón se divide entre el desánimo y yo creo que a veces lo ridículo, se divide entre la falta de razón y la falta de juicio. O sea, un pueblo bastante díscolo por momentos. Bueno, y tiene como sentido el porqué, y ya lo vamos a ver. Es un pueblo que de alguna manera, y voy a hacer la referencia al pueblo, es un pueblo que de alguna manera solamente presenta aquí este pueblo dos líderes adultos. ¿Dos líderes qué? Adultos. Josué y Caleb. Eran los mayores. La gran mayoría de todo ese pueblo, 600 y tantos, más mujeres, más niños,
Lograban un promedio como de aproximadamente, los estudiosos tienen 2.500.000, 3 millones. O sea que no era cualquiera ese pueblo. Trasegando por el desierto eran muchos. Ahora, y no porque fuera un simple pueblo nómada que estaba atravesando, era un pueblo que atravesaba en desorden o como se les diera su voluntad, ¿no? Dios ya les había inclusive establecido cómo trasegar por el desierto. ¿Quién iba al frente? ¿Qué tribu iba al frente? ¿Cuál era la tribu que guardaba la retaguardia? ¿Quiénes eran los que recogían a los rezagados? Dios había creado todo un diseño supremamente ordenado para que el pueblo pudiera trasegar. Tanto que cuando acampaban y tenían que hacer el montaje del templo, o sea, esto es el tabernáculo, como una especie de tabernáculo, cada uno sabía qué tenía que hacer. Eran un relojito suizo. O sea, era un pueblo supremamente ordenado, muy organizado. Pero escuchen, amados santos, es que no solamente basta con las formas, no solamente basta con decir ser, sino también hay que ¿qué? Hacer. No solamente son las formas, es todo. Y no solamente el Señor contemplaba el hecho de que fuera un pueblo ordenado, porque si hubiesen sido por ordenados y supremamente disciplinados, hubieran llegado, hubieran entrado al cielo, hubieran conquistado la tierra prometida, hubieran llegado al cielo directo. No, es que para el Señor no solamente era orden, sino también obediencia. ¿Eso hace entender, hermanos? Usted puede ser muy ordenado, muy organizado, pero la pregunta es ¿cómo lleva su vida? ¿La lleva en obediencia al Señor? Y la mayoría de ellos, como eran tan jóvenes, ¿por qué tan jóvenes? Porque sus padres, algunos habían quedado rezagados en el desierto. Ellos no superaban edades entre los 30 o los 35 años, de manera tal que este pueblo en su mayoría no había visto los portentos y las maravillas del tiempo. Se les había contado, se les había dicho a ellos por parte de los más grandes, les ha dicho, mire, un día el Señor abrió el mar rojo. Un día dio maná y cayó maná del cielo. Un día el pueblo renegó y hasta codornices cayeron del cielo. O sea, esos jóvenes lo que hicieron fue que escucharon lo que sus padres enseñaron. Y algunos lo tomaron como cierta mitología o como cierta fábula, como los jóvenes de hoy, ¿no? Que toman la palabra de Dios y al Señor como una fábula, como una mitología, como un cuento. Y quiero decirles, jóvenes, Dios ni es fábula, ni es mitología, ni es un cuento. Dios es un Dios real. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Dicho esto, estos jóvenes lo que habían visto, este pueblo lo que habían visto en ese trasegar, sí lo que habían visto era el poderío de otros pueblos, era el poderío de otros dioses. Eso era lo que habían visto ese pueblo, que habían visto como los jóvenes de hoy. ¿Qué ven los jóvenes de hoy? ¿Qué ven los jóvenes de hoy? Como en los jóvenes de aquella época. Ven el poderío del mundo, o sea, en aquella época el poderío de esos pueblos de los amorreos, los cananeos, los hititas, ¿sí? Ven ese poderío, el ejército poderoso, ejércitos poderosos con pueblos poderosos, con pueblos material y terrenal o físicamente poderosos. Y eso como que les atraía en parte por momentos a ese pueblo que iba trasegando, que era muy joven. ¿Qué es lo que les atrae hoy a nuestros jóvenes? El poderío de un pueblo hitita, el poderío de un pueblo amorreo, el poderío de un pueblo cananeo. ¿Qué representa todo eso? ¿Qué es lo que les atrae más a nuestros jóvenes? Que es por lo que oramos cada mañana a las 5 de la mañana. Señor, guarda a los jóvenes de la iglesia. Y Señor, úsalos como instrumento para llegar a otros. Señor, y que los jóvenes de nuestra iglesia alcancen a otros, Dios. ¿Saben por qué? Porque a la juventud de hoy le atrae mucho el cananeo, el amorreo y el hitita. O sea, le atrae mucho Farruco el ferruco, la mula, la señora este bicho raro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, hermana? Muy bien, la bichota, ¿no? Eso es lo que les atrae, el amorreo, el cananeo, el hitita, ¿no? ¿O no? Yo vi hace poco que algunos estaban lamentando por no haber pagado 23 millones de pesos para un palco para ver a Bugs Bunny. ¿Sí se llama así? ¿Cómo, hermano?
Ah, Bad Bunny, disculpe hermana, qué pena, le ofendí a su padrino. Pero escuche, Bad Bunny, Bad Bunny, que hace unas letras, hermano, de porno, que son inaudibles, o sea, no se pueden escuchar, es una porquería, que cosifican a la mujer, son una porquería. O sea, yo digo, cada jovencito que escucha Bugs Bunny no pensará en su mamá. No, como por preguntar, ¿no? Por si al caso. No pensará en su hermana, en su tía, en su prima. O sea, cada jovencito que escucha Bugs Bunny no piensa de alguna manera o no cae en cuenta, no razona lo que podría hacer Bugs Bunny con su tía, con su prima, con su mamá. Es la cosificación, lo que llaman hoy, la cosificación de la mujer. Y ahí sí los movimientos feministas no dicen nada, ¿no? Son chistosos. A mí me impactan los movimientos feministas de esta época, que entre otras son pagos, ¿no? Son pagos por ateos, por gente que aborrece los principios y las verdades bíblicas. Son pagos, legalmente pagos. Está en una página que Soros y todos sus secuaces le pagan a estos movimientos feministas. O si no, cuénteme usted cómo recién, y voy a traer un hecho de hace poco, acribillan a una joven policial en una ciudad de nuestra nación, 5 disparos. La matan, una jovencita. ¿Ustedes escucharon alguna manifestación de las feministas? Salieron ¿sí? A manifestar. Estos jóvenes como violentos, llamados los de la primera, sigamos, salieron a manifestar. Increíble, hermanos. Esta es una nación hipócrita, con una dirigencia política hipócrita y miserable. Mueren 5 policiales hace poco. ¿Ustedes vieron algún senador de estos parásito mayor, que no lo nombro? No voy a nombrar el parásito mayor. Desde hace 40 años es pago por el Estado con mis impuestos y lo único que hace es poner demandas ante CIDH. La pregunta es, ¿puso alguna demanda por la violación de derechos humanos por haber acribillado a 5 policías antier? La respuesta es no. Y cierro el paréntesis porque me estoy como poniendo efervescente. ¿Y cuántos saben que esto me cuesta un montón de críticas? Dijo alguien en su momento, no hace un tiempo, dijo, usted mereces que lo maten. Yo le dije, pues si eso es lo que usted cree, ¿está bien, no? Adelantaría usted mi cita que tengo con el Eterno. Entonces por eso no tiemblo. No tenemos compromiso como iglesia con político alguno. Y guárdese usted, por favor, de venir a decirme que fulano o mengano para alcalde, porque si sabe dónde puede resultar usted, ¿no? Así que este pueblo, de alguna manera, no había visto, sino les habían contado a este pueblo. Vaya al versículo 2, vamos a entrar en nuestro desarrollo. Esa era la conclusión, ¿cómo la vieron? La introducción, ¿cómo la vieron? Solo la introducción. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Bueno, amarre su cinturón, a ver. Eso. La hermana se acomodó, dijo, que no se espera. A ver, versículo 2. Mi siervo. Ay, ¿cómo? Uy, hermano. Escuche, alguien que me dé su nombre. ¿Cómo se llama aquí alguien? Fernando. Arnulfo. ¿Qué tal que esto estuviese escrito en el libro de la vida, ¿no? De esta manera, escuchen. En el libro, yo anhelo, la verdad, que eso esté escrito en el libro de la vida. Y que cuando a mí se me dé esa piedrecita blanca, es como esa autorización para entrar a ese evento glorioso llamado las bodas del Cordero. Ojalá que estuviera inscrita en esa piedrecita blanca o en el libro de la vida esto, escuche. Mi siervo Arnulfo. No, yo me privo, hermano. Mi siervo William. Bueno, sí, hermano, le voy a mencionar a su ángel.
mi siervo Fernando. Pastor, y las mujeres, bueno, está bien. A ver, ¿cómo es su nombre, hermano? Mi sierva Alejandra, mi sierva Marta. Wow, hermano. ¿A ustedes no les parece eso tremendo título? Sí, hermano. ¿Y de parte de Dios? No, hermano. No. Predicando así es como uno quisiera quedar como un pollo ahí, salir rápido de acá, pero por causa de ustedes no ocurre eso. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, ahora ahí ya esa otra partecita, ¿no? Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, eso ahí sí ya le diría, Señor, mande a otro. Y vamos a ver por qué. Entonces cuando dice, escuche, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. El que había conducido al pueblo de Israel desde Egipto hasta la frontera de la tierra prometida ya había muerto. ¿Quién era? Eso, Moisés. Pero murió Moisés. Escuches esto. Por favor, escuches esto, cristiano, hermana santa y pura del Altísimo. El siervo había muerto, pero el propósito y la promesa de Dios seguía viva. ¿Cuántos dicen amén? Seguía viva el propósito y la promesa de Dios. Seguían vivos. La promesa del Señor en relación con su pueblo no iba a quedar sin cumplimiento. Él lo dijo, Él lo hará. Y había llegado la hora de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y la peregrinación había terminado y el Señor estaba preparado para hacer efectiva, escuche, esa promesa que había hecho desde Génesis. En otras palabras, escúcheme, Dios tiene otro de sus atributos: inmutable. Escríbalo ahí para los que escriben. Inmutable. ¿Sabe qué significa? Que no cambia. Él te lo dijo antes, muchísimo antes. Se mantiene en eso que te dijo hasta que lo veas. Amén. Entonces, ¿por qué se desanima tan pronto? Ahí vemos los atributos de nuestro Dios. Y vemos a un Dios, de alguna manera, que sigue obrando como cuando obró con el predecesor, en este caso de Josué, Moisés. Va a seguir obrando. Tal vez no va a abrir otro mar rojo, pero su portento, su maravilla, su milagro, su favor, siempre va a ser a favor. Amén. Siempre. Ahora, para algunos un mar rojo puede ser un hijo, ¿o no? Un hijo rebelde, un hijo perdido en las drogas, en el alcohol, un hijo perdido en la avaricia, en la codicia. Eso puede ser un mar rojo, ¿o no? Señor, por favor, un milagro. Es que es increíble cómo hoy se están orando por milagros. Que el ciego vea, que el cojo deje de cojear, que todo eso se ora por ese tipo de milagros, ese tipo de cosas, y se hace un show y todo ese rollo. Yo lamento mucho eso, que la vida cristiana se haya convertido como una venta de garage. Creo firme y de verdad radicalmente que el principal milagro es una conversión genuina, es un arrepentimiento auténtico. Eso es un milagro. El resto, hermano, que haga el hombre vienen siendo las mismas falsificaciones de los dioses, de los amorreos, de los hititas y de los heteos. Es lo mismo, hermanos. Porque entre otras, no son los hombres que hacen los milagros. Es conforme al propósito y a la voluntad de Dios que Él obra sobrenatural, portentosa y maravillosamente. Y siempre lo hace con propósito. Y el único propósito cuando obra un milagro en tu vida es para que tú le sirvas, para que tú exaltes el nombre de Cristo, para que tú lo adores, para que tú lo alabes, para que tú lo glorifiques. No es para glorificar a ningún hombre, ni ninguna denominación, ni lo crean, porque el que lo crea caerá más temprano que cualquier otro día. A ser cuidadosos, santos. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Amén. ¿Lo tienen claro? Bueno, muy bien, amados santos. Le voy bajando. Quiero partir ya, pero
Por causa de ustedes no. Entonces, amados santos, dice, pasa tú y todo este pueblo. Pasa tú. Como diciéndole, Josué, te tocó. Pasa tú y todo este pueblo. Ahora, me llama poderosamente la atención algo. Dice, tú y todo. Todo. ¿Todo qué? ¿Qué? Pueblo. Escucha, amados santos. Ninguno escapará de la mano del buen pastor, porque las ovejas son de él. Ninguno va a escapar de su mano. Ninguno. Así que mamá, papá, no pierda la esperanza. Mamá, papá, no pierdan la esperanza por ese hijo, por esa hija. No pierdan la esperanza por esos familiares, porque si es la voluntad de nuestro Dios y Él actúa soberanamente, escuche, ninguno escapará de su redil. ¿Lo pueden creer? Diga amén. Bueno, si quiere aplaudir, aplauda, no es satánico. Aplauda al Rey del cielo. Ahora bien, pare un segundo, pare. Deje de aplaudir, hipócrita. Si ese aplauso es para este burro, se le vale. Está bien. Pero le voy a pedir un favor. Aplauda al Rey de Gloria, Jesucristo. A ese sí aplauda. Él es el de los portentos, las maravillas, los milagros. Él es el buen pastor de las ovejas. Y así el hijito y este renuente o la hijita y miren cómo irían los, ¿cómo es que dicen los hijos que miran hoy? ¿Cómo es que miran? ¿Que miran cómo? Que a veces miran como desobligantemente, pues no. ¿Quién dijo? No la quiero ventanear. Rayado. Así algunos hijos miren así como raya y dicen, ¿será su Dios? ¿Será la religión suya? Ahora, yo vengo aquí a la iglesia es porque usted me prometió el iPhone 125 XW30. No. Venir acá por nada, olvídelo. Listo. Tenga mucho cuidado. ¿Quién me regala un pedacito, una hojita rápido? Alguien que me regale eso, de esa hermano, arránquela. Venga, preste para acá, hermano. Me va a dar algo, hermano. Eso es rápido, por el amor de Dios, me va a dar algo. Muy bien, dice que no abrir y cerrar de ojos. Mire, jovencito, y varones, y damas santas del Dios Altísimo, tenga cuidado cuando usted menosprecia o tiene en poco la palabra de Dios. No vaya y sea, escuche, esto me lo aprendí yo, y de verdad que a la práctica. ¿En serio que a la práctica? No vaya y sea que sus palabritas se conviertan en un bodoque. ¿Saben qué es un bodoque? ¿No? Un bodoque es algo como esto que estoy tratando de hacer. Espero terminarlo antes de que llegue el rapto, pero ya. No vaya a ser que estas palabritas, por tu menospreciar a Cristo, menospreciar lo que anhelan tus padres con respecto a tu salvación y al Señor nuestro Dios, no vaya a ser que esas palabritas se conviertan en este bodoque. Y después te las tengas que comer. Tenga cuidado. Los más grandecitos sabemos de qué se trata esto, ¿o no? ¿Quiere que le colabore un grandecito que sí sabe de qué se trata esto? Yo. Me hizo comer mis palabritas completicas. Incluso me las aderezó con punto y coma. Así que a ser cuidadosos. Tenga cuidado. No vaya a que se tenga que digerir, por no decir tragar, sus palabras. Ahora, el término tragar viene de trogos, ¿sí? En griego. No estoy diciendo nada indebido. Pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo qué. ¿Que yo qué? Ahora, la pregunta es, ¿que ustedes se merecen? Entonces, ¿dónde está la teología de la prosperidad? ¿A la tierra que qué? ¿Que ustedes se merecen? No, a la tierra que yo, ¿quién? Yahweh, Jehová Dios, les doy.
Ahora, es increíble que a pesar de haber sido ese pueblo rebelde, ese pueblo desobediente, dice, les doy a la tierra que yo les doy. No la iban a recibir por méritos personales, ni como un botín resultante de su capacidad militar, ni se la iba a dar como por decir es que venimos de Moisés, o es que hicimos con Moisés, o es que venimos de Egipto, o es que mira lo que hemos hecho. No es por mérito alguno que incluso la salvación llegó a nosotros, no es por mérito alguno. Él nos la dio por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Eras merecedor tú de la salvación? No. ¿Algo aportaste para tu salvación? Lo hemos enseñado teológicamente. Tenga mucho cuidado. ¿Qué aportó usted para su salvación? El hermano que está ahí al lado dijo campeón, pero será él el campeón. Porque lo que enseñan hoy estas teologías liberales de la motivación y superación personal, ¿no? Por tus logros, ¿no? Y lo he repetido en varias veces, la frase de un tremendo hombre de Dios del siglo XVIII. Si hay bondad en mí, es por ti. Si hay amor en mí, es por ti. Si hay misericordia en mí, es por ti. Si hay generosidad en mí, es por ti. Si hay pecado en mí, es por mí. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Ti no gustar? A mí sin importar enseñar bien. Sin importar. Y siendo evaluado por diáconos y diaconisas, tengo que portarme a la altura de las Escrituras. Amén. A la altura, hermano. Entonces, la tierra que iban a poseer era un regalo de Dios. Debían pasar, ¿no? Y era tomar la tierra. Era un regalo. Es verdad que recibían la tierra porque eran un pueblo santo, escogido y especial para Dios, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, pero a su vez debían de tener siempre presente que el verdadero y poderoso y santo era su Dios, no eran ellos. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? O sea, lo que tú recibes no es por ti, en otras palabras. Y si hay algo bueno que no hayas recibido, reflexiona un poco. Son las consecuencias de tu pecado. Arrepiéntete. Proverbios 28:13. Y aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará. Mejor arrepentirse, arrepiéntase. Es un tiempo de arrepentimiento. Dígale, Señor, perdóname. A veces creo que es por mi propia fuerza, por mi mano. Hombres en la casa que en su momento, con esa autosuficiencia, esa arrogancia, les recuerdo, ¿no? Que en esta casa se come es por mí. ¡Ja! Cuidado, no, ahí sea que quede con los piecitos para arriba, con simplemente una gripe. Y vea cómo llega la provisión de manera extraordinaria, sin necesitar de usted. Porque así es Dios. Y esto se los digo, ¿saben por qué? Porque conocí a alguien que hablaba así. Todo es por mí, es que es mi fuerza, mi capacidad. Fue este parroquiano un día a pedir trabajo, lo llamaron de una empresa muy sencilla, supremamente sencilla. Era en una casa. Y este señor se veía muy humilde, le quería dar empleo, dijo, quiero darte una oportunidad. Y yo digo que no hay nada más diabólico que el orgullo de uno de esos que está bien arruinado y en pobreza. Uy, qué orgullo tan diabólico. No tienen nada, pero orgullosos. Eso sí, orgulloso. Porque con el apellido nadie juega. ¿Y quién come con eso? Nadie. Bien, como dirían las abuelas, o como dirían por ahí, ligeramente cambiado el nombre en sípile, como dirían por ahí en sípile, sin nada y orgulloso, no, arruinado y orgulloso. Y a este hombre le dijo, mire, quiero darte una oportunidad. No tenían nada en su casa, sus hijos ni de comer. No había nada en la casa. Pero como se queda un gran ejecutivo, una gran empresa, estaba esperando que las hojas de vida que había enviado las viera solamente las compañías multinacionales. No le servía de ahí para abajo, no le servía nada más. Y lo llaman de una empresa pequeñita.
muy sencilla que queda en una casa para vender productos de aseo. Y este orgulloso no se veía vendiendo ambientadores para el baño, escobas, traperos en la última fibra para poder absorber bien la humedad de los pisos. No, este ejecutivo no se veía en ese plan. Y entonces este hombre muy sencillo le dijo: mira, quiero darte una oportunidad. Y el arrogante le dijo: no, ¿sabe qué? Gracias. Estoy buscando otras opciones y tengo otra perspectiva. Y llegó a su casa y su esposa le preguntó: oye, ¿cómo te fue en la entrevista? Y el arrogante respondió, dijo: no, ¿qué tal ese tipo? Ofreciéndome a mí. Y en esa época no estaba de moda, usted no sabe quién soy yo, pero pareciera que este fuese como el precursor de esa época. Dijo: ofreciéndome a mí, que vengo de compañía multinacional, ofreciéndome a mí una casa de 4 pisos para vender ambientadores para baño, traperos, tapas para volcán, huecos para regadera, estuches para escalera, a mí. Le dijo la esposa: pero una opción de ingresos, de poder mantener la casa. Dijo: sí, pero primero mi orgullo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó de ahí en adelante para que lo volvieran a llamar a un empleo y casi que en papel a Bogotá con hojas de vida? 10 años. Hasta que un día tuvo que llegar a un lugar de la ciudad y decirle a un amigo que tenía un puesto de dulces. Le dijo: venga, fulano, ¿será que usted me puede fiar 2 cajitas de chocolate que estaban de moda, las chocolatinas Nicolo? ¿Quién comió Nicolo en un semáforo? ¿Nadie? Ok. Entonces le dijo: mire, 2 cajitas de chocolate ahí. Y este le dijo: ¿pero para qué? Dijo: no, pues para venderlas, necesito llevar algo a mi casa. ¿Y dónde las vas a vender? Dijo: en un semáforo, calle 13 con carrera 18. Semáforo de la estación de La Sabana. Dijo: ahí yo me paro y las vendo. Dijo el que había sido ¿qué? Orgulloso. ¿Qué había tenido que hacer? Deleitarse de esas palabras, ¿no? Dijo: no, pues démelas. Y le dio las 2 cajitas de chocolate. El orgulloso ya había tenido que, ¿no? Había tenido que. Llegó al semáforo, estaba listo. Por la pura misericordia de Dios tenía un teléfono en aquella época, celular de esos Nokia que eran tipo panela, pero de alguien que lo había desechado, no era porque lo había comprado. Y justo en ese momento le entró una llamada. Dijo: mire, usted pasó una hoja de vida hace 2 años, quisiéramos volver a entrevistarlo para que venga a la entrevista. Queremos darle una oportunidad. Eso sí, dijo la persona al otro lado, es una empresa nacional. ¿Y sabe qué dijo el orgulloso ya habiendo sido? No importa, una oportunidad. No importa, nacional, lo que sea, pero denme una oportunidad. Con ustedes, el orgulloso. ¿Tienen que me la sé, hermanos? Tenga cuidado. Este pueblo parecía ser como así. Y hermanos, voy a decirles algo: apartados de Él, nada podemos hacer, dice la palabra. Nada podemos hacer. Él sí siempre va a procurar hacernos el bien, porque Él dice, quiere hacernos el bien, como lo describe en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Él nos quiere hacer el bien. Y solo por gracia y pura gracia es que procura hacernos el bien. Pero saben, solamente podemos obtener de sus promesas y ser herederos de lo que Él tiene para nosotros. Solamente, escuche, amados santos, cuando el centro de nuestra vida es Cristo. Y hay en nosotros, y puede llegar a haber en nosotros, la misma, dice el apóstol Pablo a Filipenses: haya pues en vosotros esto mismo que hubo en Cristo Jesús, que aún y siendo Dios, ¿sabe qué hizo? Tomó forma de ¿qué? De siervo. Se humilló, se desprendió, se despojó. Cuánto cristiano arrogante, hermano. Cuánto cristiano prepotente y autosuficiente.
creyendo que es por él lo que tiene, creyendo que es por él lo que puede llegar a ser, hermanos. Y alguien preguntará: ¿y dónde estaba su familia en ese entonces, pastor, que no le ayudó? ¿Saben qué? No era un tema de mi familia ni la familia de mi esposa, ni era un tema de mi familia, era un tema entre Dios y yo. Era un tema entre Dios y mi orgullo. Era un tema entre Dios y mi autosuficiencia. Era un tema entre Dios y mi arrogancia. Y voy a decirle algo: cuando Dios quiere usar a alguien verdaderamente en su máxima expresión, lo quiere usar, lo lleva hasta la más mínima de las expresiones. ¿Saben por qué? Porque con barro es con lo que se hacen vasijas. Y si Él quiere verte como una vasija preciosa, primero te hace barro y te amasa y te pasa por el horno. Y si te quiebras, vuelve y te hace polvo. Pero escucha, si eres escogido, no escapas de su mano. ¿Y sabes por qué no vas a escapar de su mano? Aunque te deshaga, porque Él te prometió, Él te cumple. Él te cumple como nos cumplió y como nos sigue cumpliendo como iglesia, aún y a pesar de las adversidades, aún y a pesar de las situaciones, aún y a pesar de los gigantes que se levanten, aún y a pesar del amorreo, del hitita, del cananeo. Porque les digo algo a las personas nuevas que vienen por primera vez: a esos también los hemos tenido acá. Y desde sus trincheras como Facebook, YouTube y todo eso, siguen enviando sus dardos y el veneno bilioso. Amados santos de Dios, razón tenía el apóstol Pablo cuando en Filipenses capítulo 4 versículo 13 dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Y ese todo lo puedo lo utilizan en la teología de la prosperidad, vulgares cachafaces. No, ese todo lo puedo en Cristo realmente es para cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. A pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar de las batallas, a pesar de que no haya, si Dios te llamó, te equipa, y si Él te equipa, te cumple. ¿Saben por qué? Porque Él prometió, y desde antes, desde la fundación del mundo, desde antes y desde que tú nacieras, desde el vientre de mi madre, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. El salmista ya había visto la promesa de Dios. Si es así, ¿por qué rendirse, hermano? Si es así, entonces ¿por qué mirar para atrás? Así que, amados santos de Dios, nuestro glorioso Señor tiene para nosotros también algo glorioso. Y llegará aquel tiempo, como lo enseñamos en la escatología, en Apocalipsis, llegará aquel tiempo en el que Él descienda, no toque la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con Él su iglesia, se llama rapto, arpazo, juntamente con su iglesia partiremos, y después de que partimos, tribunal de Cristo, y después de tribunal de Cristo, reino milenial. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que reinaremos juntamente con Él. Eso es lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Pero saben, el día que nos toque reinar juntamente con Él, quiero estar con mi esposa y mis hijos. ¿Con quién quieres estar? ¿Sí ven que no podemos adentrar en intereses egoístas? No puedes pensar solo en ti. Todo centrado en ti. Todo en mi yo. ¿Y qué para mí? O como dirían en algunas tierras, hay personas que se molestan cuando nombro Boyacá, pero lo hago con nobleza. De hecho, mi ascendencia es boyacense. ¿No me ven la pinta? ¿Me delata mi cara de papa? Pero como dirían por ahí, ¿y qué hay para yo? ¿Y todo para yo? ¿Y todo por yo? ¿Y todo para yo? O sea, en otras palabras, entronado su yo egoísta. Amados santos, continúa entonces el texto en el versículo 3. Mire cómo dice la palabra en el versículo 3. Y eso que solamente 3 versículos, imagínense. 3 versículos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Un momentico, pare. ¿No entendí? Yo os he entregado. A ver, pare. Pero un momento, Señor, ¿cómo así que yo os he entregado? Todavía no la poseemos. Todavía no es nuestra. El cristiano tiene esa particularidad. Mire, hermano, esto no es por vista, es por fe.
Usted tiene que creer a las promesas de Dios, sí o sí. Dice, yo os he entregado. Pregunta, ¿hasta ahí el pueblo ya había tomado posesión de la tierra? No. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Creer. ¿En quién? En un Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, fiel. Amén. Mire, hermano, aunque usted no vea, voy a decirle algo, Dios está obrando. Solamente es que tú lo creas. Y uno, a veces yo creo que uno como pastor, por ejemplo en el caso de mi esposa y el mío, con respecto a los matrimonios, como que tenemos más fe nosotros que los mismos matrimonios, hermano. Y entonces vienen los conflictos de matrimonio y uno le dice, mire, échele ganas, hermano. Y le provoca uno hacerle como porras, alabío, alabao, alabim, bombao, porras, de sí, hermano, hágale, no se separe, no se divorcie, mire, la palabra dice, alabío, alabao. Y uno está pendiente y uno como que tiene más fe que el mismo matrimonio, hermano. ¿Sabe? Eso es pecado. Es pecado, hermanos. Porque entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Tu Dios eres tú mismo, porque entonces es en ti mismo que tomas decisiones. Entonces no se venga a quejar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amados santos, dice, yo ya les he entregado. O sea, el Señor le dijo, mire, confíen. Qué preciosa garantía, ¿no? Qué hermosa garantía. Yo por eso a esto me aferro con mis hijos, con las esposas. Bueno, las esposas no, porque cada uno de mis hijos tenga de a 6 esposas, no. Cada uno va a tener una, de a una, ¿no? Sino que digo las. Pero yo a esto me aferro a mis hijos, a las esposas de mis hijos y a sus hijos. Señor, tú ya les has entregado. Y en este caso, ¿qué? Salvación a todos. Nietos, bisnietos. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué se amarga? El desconfiado es amargado. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? El desconfiado, mire usted, un desconfiado es amargado. Bueno, claro que es que confiar cuesta mucho, ¿no? Pero un desconfiado es de por sí amargado. Usted va así desprevenidamente y le dice a alguien, oiga, disculpe, ¿qué quiere? ¿Qué? O sea, no le habla sino que ladra. Dice, no, qué pena. Es que estoy perdido y quería saber. Y uno puede caer en eso o no. ¿Sí o no? Incluso en la casa o no. Así que lo único que tenían era que creer, no más. Y vaya a Números, capítulo 13, versículo 31. ¿Tenían que creer? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Tenían que creer? Sí. Pero mire lo que pasa en Números 13, 31. No lo marqué aquí, creo que sí se lo marqué a la. No, bueno. Números 13, 31. Mire lo que dice. Números 13, 31. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿En qué estaban confiando ellos? En ellos mismos. Dios había dicho, yo se las entregué, pero ellos estaban confiando en ellos mismos. Ahora, escuche, ¿ellos ya habían visto la tierra, habían explorado? La respuesta es, escúchenme, vamos a la Biblia. Vaya al capítulo 13, versículo 18. Ahí mismo, 18. Vamos a leer. Los envían. Lea su Biblia. No me mire. Muy bien, sí Señor, dice. Muy bien. Los envían y dicen, observad la tierra como es. Los mandaron, ¿no? Y el pueblo que la habita. Miren si el pueblo es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí, Talmai y los hijos de Anac, Hebrón, y fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Sabe qué significa escol? Racimo.
Escuchen, hermanos. Escuchen esto. ¿Habían ido y vieron la tierra? ¿Sí la vieron? ¿Sí notaron que sí? ¿Y qué vieron de la tierra? ¡Wow! ¿Qué notaron de la tierra? Que la tierra era una tierra ¿qué? ¿Una tierra qué? Fértil. Una tierra muy fértil, ¿no? Una tierra supremamente fértil. Mire lo que dice esta versión. Voy a tomarme para leer esta versión. Comenzaba, bueno, ya les mencioné que de alguna manera les dijeron, fíjense cómo es, si son tribus, si son carpas, bueno. Y ya más adelante dice, y comenzaba la cosecha de las primeras uvas. Cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región, empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Hamat. Entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Los espías vieron, o sea, los que fueron enviados, que en Hebrón vivían Ahimán, Sesaí, Talmai, y llegaron descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grandes y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. ¿Sabe qué, hermanos? Escuchen. A veces estamos más pendientes de las dificultades y las circunstancias adversas que de las promesas que nos ha hecho Dios. Y voy a decirles algo. Si usted confía en las promesas de Dios, si usted realmente se aferra a las promesas de Dios, la bendición, de verdad se lo digo, viene por el cumplimiento de esa promesa, sí, la bendición. La bendición va a ser tan grande y remesada que tus brazos no van a poder soportar el peso de esa bendición. ¿Sí lo puede creer? Así dice ahí. Entonces, a estar más pendientes y a vivir en las promesas de nuestro Dios. Y eso se logra a través de un estudio juicioso también de la palabra. No porque aquí usted salga y alguien se le pare a su espalda y le diga, Dios te promete hoy. Ay, cómo les gusta eso, ¿no? Y ahí les encanta. Dios te promete hoy. Dios te dice hoy. Uy, Señor, que Dios nos guarde a nosotros los pastores de decir Dios te dijo cuando Dios no ha dicho nada. Que tiemble. Así dice la palabra cuando quiere exhortar a los pastores. Entonces, ese Dios, ese Señor, ya les había prometido, ya les había hecho ver. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Confiar, hermanos, confiar, solo confiar. En la omnipotencia, en la omnisciencia, en la soberanía de Dios. Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, ¿será vuestro? No quiero alegorizar el texto, la verdad, pero creo que cada palabra que se escribe tiene un significado bien especial. Y creo firmemente, ciertamente, que en el caso del desierto, cuando empieza a poner los límites, el desierto habla de la condición de lo que puede, a la condición a la que puede llegar el hombre sin Dios. El desierto representa esterilidad y muerte, soledad, calamidad. Un hombre sin Dios, una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, escuchen, representa calamidad, desolación, muerte. Por eso el Señor pone límites, hermanos. Por eso los 10 mandamientos. Porque sabes que si sales de allí podrás caer en el desierto. ¿Qué significa la gran montaña? Esa gran montaña de la cual habla la palabra. Dice, y a este lado el desierto, a este lado la gran montaña. La gran montaña significa o hace referencia en el Antiguo Testamento a poder. Y a nuestros días es al poder del mundo. Una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, un joven sin Dios, una jovencita sin Dios, es fácil de atraer por los poderes de este mundo. ¿Me hice entender? ¿Vamos bien? Amados santos de Dios. Y el tercer límite es ese río. El río ese que mencionan ahí, ¿no? ¿El río qué? Éufrates. Ese río Éufrates, ¿no? Que se menciona. Escuche, tiene una connotación también a nuestros días. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, un jovencito sin Dios, una jovencita sin Dios,
puede fácilmente dejarse llevar por la corriente del río Éufrates de la época. ¿Sabe cuál es el río Éufrates de esta época? Las ideologías y las diferentes filosofías, como la del aborto. Es increíble, y lo mencioné hace 8 días tal vez. Como un pastor puede decir, no, bueno, en las 3 causales, oremos para que si es dentro de las 3 causales. ¿Un pastor? No, que si ella fue violada y pues si no quiere el hijo que lo aborte. ¿Un pastor? Pregunta, si aborta entonces se desviola. Pregunto, solo por preguntar. Y el cuarto límite que el Señor pone ahí es el gran mar. El gran mar. El gran mar, el Señor lo coloca como límite. ¿Por qué? Porque el gran mar, hermanos, representa para una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, unos hijos sin Dios, unas hijas sin Dios, un jovencito sin Dios, una jovencita sin Dios. ¿Sabe qué representa el gran mar? El doble ánimo. Porque así son las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar cuando vienen? Son muy altas, ¿no? Mire, jovencito sin Dios, matrimonio sin Dios, jovencita sin Dios. No puedes depender de tus emociones. Eso representa el gran mar. ¿Por qué? Porque las emociones un día están como muy altas. Y el jovencito quiere volar. Y se siente libre, y uno a los 20 se siente el poderoso del mundo. Y si dependes de tus emociones y no de Dios, escucha, así como puedes de subir tan alto en tu ánimo, puedes caer tan bajo en tu depresión. Y hoy la enfermedad de moda en los jóvenes es la... Y voy terminando, y por favor los jóvenes de la alabanza, ya termino. Versículo 5. Porque dije del 1 al 5, ¿no? ¿Cierto? Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Subraye esto si usted quiere hoy. No sé cuál es la situación que está pasando, el momento que está pasando, lo que anhela de Dios, lo que sueña, lo que quiere. Pero escuche, todo será por la palabra. Estudie la palabra de Dios. Estudie, hermano. Yo los invito siempre a que estudien. Mire, hermanos, el diablo nunca va a dejar que conozcamos la verdad, jamás. Y va a poner siempre tropiezo. No puede estudiar. ¿Por qué no estudia? No me queda tiempo. Pregúntese en cuántas situaciones y momentos de su vida a qué sí le sacó tiempo. No tengo plata. Pregúntese en cuántas situaciones y momentos de su vida sí tuvo para otras cosas. Mire, subraye esto, por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Subráyelo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y sabe, me encontré otra versión que dice, y se las leí, ¿no? Creo que se las leí. No te fallaré ni te abandonaré nunca. Mire, hermano, cuando se está sin Dios y cuando estás poniendo más los ojos en personas para que puedas ser feliz, quiero decirte algo, las personas siempre te van a hacer infeliz. ¿Saben por qué? Porque son imperfectos, porque son seres humanos, porque son pecadores. En el único que hay plenitud es en Dios, porque Él no peca, Él es santo, Él es todopoderoso, Él es todo omnisciente, Él es fiel, Él es todo amor. Él siempre cumplirá lo que promete, el ser humano no. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No te está llamando a que seas desconfiado y que vayas caminando y todo el tiempo, ay, me roban, ay, me quitan, No, no está diciendo eso. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, está diciendo maldito aquel que cree que por su fuerza lo va a lograr todo, o que por la fuerza de los demás va a cumplir sus objetivos. Mire, el ser humano siempre nos va a decepcionar, hermanos. ¿Ustedes creen que las ovejas no decepcionan? Sí. ¿Un pastor no decepciona? Sí. Entre otras porque las ovejas esperan que el pastor sea perfecto. Y les voy a decir algo, si hay un ser imperfecto en medio de esta congregación, soy yo. ¿Y sabe usted cuándo me va a considerar a mí imperfecto? Cuando usted se crea perfecto.
porque para eso somos muy hábiles. Estamos viendo las imperfecciones de los demás, creyéndonos perfectos nosotros, cuando los verdaderos imperfectos somos nosotros mismos. Porque quiero decirles algo, aquí en esta congregación el único perfecto se llama Jesucristo. Entonces dice, no te fallaré. Y es un compromiso precioso de nuestro Dios. ¿Sabe? Dice, mire, podrás hacer frente todos los días de tu vida. O sea, primeramente hay una garantía de que vamos a salir victoriosos frente a quienes, aquellos que nos traten mal o nos hagan cualquier tipo de maldad. Vamos a salir victoriosos. Lo segundo es, si Él dice, no te fallaré y no te abandonaré, dice la palabra, y no te desampararé. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sabes qué? Siempre, a cada momento. Escuche, no está diciendo siempre, a cada momento voy a estar contigo. No. Siempre y a cada momento he estado contigo. He estado. Venga, niño. Niño, venga rápido. Suba rápido. Venga, niño. O présteme un niño. Présteme esa niña, por favor. No la devuelvo. A ver. Rápido. Eso es rápido. Me va a dar algo aquí. Eso es rápido. A ver. Mire, escuche. Escuche. Vea. ¿Sabe? Cuando dice no te dejaré ni te desampararé. Cuando dice no te dejaré ni te desampararé. Escuche. Escuche esto. No está diciendo que lo voy a hacer. Está diciendo, mira, yo siempre te he llevado así. Lo que pasa es que tú crees que las huellas que están ahí son tuyas y las huellas que están ahí son mías, porque yo siempre te he llevado cargado. ¿Sí me hago entender? Siempre te he llevado cargado. Entonces eso quiere decir no te dejaré y no te desampararé. ¿No? Yo siempre te he llevado cargado. Y aún Él llevándote cargado y vas creciendo, hoy seguramente no te lleve cargado. Pero sabes, mírame, siempre te he guiado. Siempre te he guiado. Lo que pasa es que tú quieres hacer la tuya. Venga para acá, venga. Yo te quiero es llevar, guiar. ¿Sí me hago entender? Pero tú siempre quieres hacer, ¿no? Venga. Tú quieres siempre hacer la tuya. Yo te quiero llevar, escúchame. ¿Cómo quieres? O sea, te guío, mira, te llevo de la mano. ¿Te cansaste? ¿Estás cansado? Sí, estoy cansado, Señor, súbete. Estoy cansado, ven. Te llevo. ¿De qué estás cansado hoy? ¿De qué? Como desprenderte de tu Señor, ¿cuál es? Piensa en esto. Siempre te quiero llevar así. ¿Te cansaste? Te quiero llevar así. Señor, ya recobré mis fuerzas. Ok, listo. Ey. Ya recobraste tus fuerzas. Así somos. Nos da las fuerzas y lo primero que hacemos es apartarnos de Él. Y Él dice, mira, ya te di mis fuerzas. Te quiero seguir guiando. Señor, a veces me desanimo y estoy un tanto descontento y por momentos siento que lloro, Dios, y que esto me causa tristeza. Bueno, está bien, ya no te voy a llevar cargado. Te voy a alzar. Abrázame y te voy a consolar. ¿Sabe qué está diciendo el Señor, hermanos? Ahora sí, vete. De todas las formas y de todas las maneras, o por lo que estés pasando, o por lo que estés viviendo, o por lo que esté ocurriendo en tu vida, con tu familia, tu esposa, tus hijos, no lo sé. Lo único que el Señor dice, ¿sabes qué? No te dejaré ni te desampararé. No te voy a fallar, no te voy a abandonar nunca, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve en el Antiguo Testamento, como estuve con Pablo, con Pedro, con Santiago, con el mismo apóstol Judas, con ellos, así como estuve con ellos, con Nahum, con Sofonías, con Zacarías, con Ezequiel, con todos ellos, también estaré contigo.
¿sabes qué? Sube, rápido. Ya no. ¿Y sabes qué? Mira, y llega el momento que si esa es nuestra dependencia, escúchame, si esa es nuestra dependencia, ven joven, ven, cuento hasta 3. Sí, tú, sí, rápido. 1, eso es rápido. Eso es rápido. Escucha lo que dice la palabra. Escucha lo que dice. Mira, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, jamás. Y llega un momento en que ya está un poquito más grande, ¿no? Ya somos más maduritos, ya tenemos más palabra en la cabeza, estamos como más bonitos, ¿no? Joel y yo nos parecen bonitos, estamos más grandes, ¿cierto? Y ya llega un momento en que ya más grandecitos, si él quiere tomar hacia allá, camina hacia allá, ¿sí? Voltéame a mirar, eso. Él quiere caminar hacia allá, porque él quiere irse hacia allá, pero él voltea a mirar. Voltea a mirar a su Señor. ¿Y sabe qué le dice a su Señor? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Sí me hice entender? Entonces tú me vas a decir a mí, si no vas conmigo, no voy. A ver, entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya estás grandecito, puedes caminar, toma tu rumbo. Dime. Sorprendido. Otra vez, dime, si no vas conmigo, no voy. Bueno, ya estás grandecito, ya tomas tu rumbo, ya tienes la palabra, ¿cierto? Conoce las promesas y camina. Y el Señor le dice, ve. Eso es lo que espera el Señor hoy de ti. Señor, no voy a tomar ninguna decisión. Si no es contigo, no la tomo. Señor, no voy a ir hacia tal parte. Si no vas conmigo, no lo hago. Amén. Gracias, papá. Así que, amados santos, concluyo con esto. La iglesia como pueblo de Dios, escuche, santos, ha de enfrentarse muy seguramente a situaciones delicadas y muy difíciles. Usted como esposo, como esposa, como matrimonio, como lo fue seguramente en el tiempo de Israel. Sí, seguramente. Pero algo debemos de tener claro usted y yo, y es la fidelidad de nuestro Dios. Escucha, amados santos, descanse cada uno en las promesas de Él. Procure el aliento siempre en su espíritu. Halle la fortaleza siempre en la palabra. Y aunque huestes espirituales de maldad y que habitan en las regiones celestes quieran impedir tu trasegar, dile al Señor, Señor, hoy estoy trasegando y hoy lucho, pero si tú no estás conmigo, yo no voy. Amados santos de Dios, pidámosle al Señor que nos podamos mantener siempre apoyados, que nos podamos mantener firmes aún en medio de las pruebas. ¿Saben por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mantengámonos confiados en Él. ¿Y saben por qué? Porque el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios soberano, todopoderoso, que todo lo conoce, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que si te prometió, cumple. Amén. Así que, amados santos, que no se nos olvide, como el salmista en su momento lo expresó también: aunque ande en valle de sombra y de muerte. No voy a llorar, yo soy un mero, les cuento. Aunque hay en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque siempre tu Cristo estarás conmigo. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aplauda. Aplauda, dígale: Señor, gracias. Gracias, Dios, son tus promesas, Señor. Es tu bondad, es tu misericordia, es tu gracia, Dios. Aplauda fuerte, dígale: Señor, si tú prometes, cumples.
y a eso se aferra mi alma. Aplauda fuerte, Señor. Tú no nos dejarás ni nos desampararás. Conforme estuviste con tus siervos, estarás con tu iglesia. Póngase sobre sus dos pies. Y usted le va a decir: Yahweh. ¿Cuántos están agradecidos con su Señor hoy? Con una palabra como la de hoy. Por la palabra de Dios, no por el burro, por la palabra, hermano, la palabra. Vamos a cantar, amén, con gozo y con alegría. Le vamos a decir: tú eres nuestro Yahweh. Yo sé que tú no me fallas, yo sé que tú cumples, amén. Así que vamos a cantar. Vamos a hacerlo con alegría y con gozo.